Listo. Bueno, estamos dentro de, sabemos, el diplomado de gestión de documentos, redacción administrativa. El tema ya lo mencionaron y sin más preámbulo, vamos a la introducción del tema como tal. Previo a ello, es necesario mencionarles que dentro de los temas del día de hoy vamos a empezar como cuestión. Y nuestro primer tema es funciones de un auxiliar administrativo, es decir, qué es lo que realiza un auxiliar administrativo, ya sea en el sector público o sector privado. Como un segundo tema, vamos a ver las habilidades y competencias de un auxiliar administrativo para que se desarrolle dentro de un centro de labores, venimos diciendo, tanto en sector público o privado también. Luego de ello vamos a ver algo un poquito más específico respecto al auxiliar administrativo contable. Asimismo, vamos a tocar el tema del auxiliar administrativo en salud. Y finalmente vamos a cerrar con casos de incumplimiento funcional y obviamente las consecuencias que conllevan, ¿no? Bien, tengo entendido, estimados, y yo siempre les voy a agradecer que hagamos un bastante en realidad dinámico esta clase, así que les agradecería si es que no, si es que me ayudan ahí a través del chat. ¿Quiénes son actualmente auxiliares administrativos o ya tienen experiencia en en esta rama, en esta fase de auxiliar administrativo como tal, porque me ayudaría un poquito más a situarnos con los ejemplos quizás que vamos a tocar durante la clase del día de hoy. Así que yo los voy leyendo por ahí y vamos al origen, ¿no? Siempre es bueno ir de dónde nace la palabra auxiliar como tal, ¿no? Y aquí les traigo que la palabra auxiliar tiene su origen en el latín, específicamente proviene del término auxilium y ese sustantivo latino significa auxilio, ayuda, ¿no? Y de manera más precisa es un refuerzo o aumento de fuerzas, ¿no? Proviene del verbo augeo ere, el cual significa aumentar, hacer crecer. Entonces, del auxilio, que era en primera instancia, se derivó al término auxiliaries que significa, en términos que auxilia, que sirve para auxiliar. Entonces, de ahí ya nosotros podemos tener esta noción, ¿no? La noción básica de qué significa o de dónde viene la palabra auxiliar. Entonces, esa es la última forma, la que se dio origen a la palabra auxiliar como nosotros bien la conocemos en nuestro idioma natal, el español. Bien, entonces, les decía, de manera a modo de cuestión previa, el auxiliar administrativo, que es nuestro tema del día de hoy, desempeña un papel crucial, ¿no? Y ya lo veníamos diciendo, es más, el título del curso del día de hoy, no solamente nos vamos a referir al sector público, sino también al sector privado en nuestro país. Pero es necesario también manifestarles y tener muy en claro todos los presentes que este profesional, denominado auxiliar administrativo, es el pilar de la eficiencia operativa, porque se encarga en realidad de una amplia gama de tareas que aseguran el correcto funcionamiento de las organizaciones. Su labor abarca desde la gestión de documentos, la atención al cliente, hasta el apoyo en logística y la administración de la información. Y precisamente más adelante vamos a ver uno por uno en esas labores específicas que se desarrolla el funcionamiento de esta labor, ¿no? El auxiliar es caracterizado por su diversidad empresarial y administrativa. El auxiliar administrativo debe ser un profesional versátil, capaz de adaptarse a diferentes entornos y requerimientos. Su capacidad para manejar múltiples tareas, su atención al detalle y su habilidad para comunicarse eficazmente son competencias esenciales. Bien, entonces ahí ya tenemos eh, para empezar, el origen de la palabra auxiliar. Y también ya sabemos que este profesional, esta persona se puede desenvolver en distintas tareas.
pero yo como siempre les vengo manifestando desde la primera vez que he tenido oportunidad de estar con ustedes aquí en Udeápolis, en todos los temas, siempre nosotros tenemos una normativa que aplicar, ya sea en sector público o sector privado. Y en el caso del día de hoy no es aislado del mismo. Entonces vamos a ver lo que es el marco legal. El marco legal que rige la labor del auxiliar administrativo. Vamos a empezar por el sector público, ¿bien? En el sector público peruano es bastante amplio y detallado y básicamente es diseñado para asegurar la transparencia y la eficiencia en la administración pública. Entre las principales normativas que podemos encontrar en nuestro país está la Ley 30057, que es la Ley del Servicio Civil, ¿no? ¿Y qué nos dice esta ley general? Eh, para empezar, nos establece su marco, ¿no? Para la gestión de los recursos humanos en el Estado peruano. Entonces ya nos da un indicio de capital humano. Acá en esta ley define los derechos, deberes de los servidores públicos y es precisamente ahí que incluye a los auxiliares administrativos, ¿no? Y establece los principios de mérito y capacidad para el acceso y promoción en el servicio público. De igual forma, en esta misma ley mencionada, la 30057, va a desarrollar las disposiciones de la Ley del Servicio Civil, detallando los procedimientos y requisitos para la gestión de recursos humanos en las entidades públicas. También va a especificar las funciones y responsabilidades de los auxiliares administrativos, que es nuestro tema del día de hoy, así como los criterios para su evaluación y desarrollo profesional. Bien, como les mencionaba, el auxiliar administrativo va a ser, no solamente se va a desenvolver en el sector privado, ¿no? Perdón, en el sector público, sino también en el privado. Y también tenemos una normativa específica en nuestro país referido al sector privado, ¿no? La labor del auxiliar administrativo, donde la encontramos regulada en el Código de Trabajo. Y también otras normativas que protegen los derechos laborales y establecen las obligaciones de empleadores y trabajadores. Básicamente lo que vamos a encontrar en el Código de Trabajo es que va a regular las relaciones laborales en el sector privado, estableciendo los derechos y deberes de empleadores y trabajadores. Va a definir aspectos como la jornada laboral, el salario, las vacaciones y otros beneficios laborales. Asimismo, independientemente del código de trabajo, también existen las normas internas de la empresa, ¿no? De la empresa que puede desenvolverse cualquier auxiliar administrativo que aspire, ¿no? Y dentro de las empresas también pueden establecer sus propias políticas, reglamentos internos, ¿no? Que regulan el trabajo precisamente de los auxiliares administrativos. Estas normas pueden incluir políticas de confidencialidad, por ejemplo, procedimientos de atención al cliente y otros aspectos relevantes para el funcionamiento de la empresa. También tenemos que tener en cuenta dentro de que existen los contratos de trabajo, ¿no? Y los contratos, sabemos, por noción básica, es un acuerdo de partes, ¿no? Y los contratos también tienen rango de ley, por lo que hemos considerado dentro de la base legal. Y el contrato de trabajo obviamente es un documento que va a establecer las condiciones laborales entre un empleador y el trabajador, en este caso, el auxiliar administrativo, ¿no? En el contrato se debe especificar las funciones, el salario, el horario y otros aspectos relevantes de la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Bien, entonces si es sector privado es un contrato, ¿no? Un contrato privado, si es el sector público, hay distintas modalidades de contratación. En realidad, em, y acá hago un paréntesis antes de poder cerrar esta parte con los puntos claves. Por ejemplo, personalmente yo he iniciado como auxiliar administrativo en la gestión pública, ¿no? Y en todos estos años que tengo un poco de experiencia en el sector público, en realidad,
la modalidad de contratación que hay entre un auxiliar administrativo y la mayoría de las entidades del Estado es a través de locación de servicios, ¿no? Que se materializa a través de una orden de servicio y esto va a tener unos términos de referencia, que básicamente son los parámetros, las condiciones en las que se establece cuáles van a ser las funciones de este auxiliar administrativo, ¿no? El plazo, el salario, entre otras condiciones esenciales. Entonces, va a depender mucho en qué sector se va a desenvolver el auxiliar administrativo y también si es que va para el sector público, cuál va a ser la modalidad, pero siempre tiene que haber un documento por el cual esté específico las condiciones laborales entre empleador y trabajador. Bien, ahí cerramos paréntesis y vamos ya a los puntos claves de esta breve introducción. La base legal, que es lo que asegura que los auxiliares administrativos desempeñen sus funciones de manera ética y eficiente. Tanto en el sector público como en el sector privado, el cumplimiento de las normativas es fundamental para evitar precisamente sanciones y garantizar un ambiente de trabajo justo y transparente. Es importante que los auxiliares administrativos conozcan la legislación laboral para asegurar que se respeten sus derechos. Ahora sí, entramos ya a nuestro primer tema. En nuestro primer tema son funciones de un auxiliar administrativo. Bien, ¿qué es lo que va a realizar un auxiliar administrativo? Es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de las funciones vamos a encontrar, o para empezar, el auxiliar administrativo ya habíamos mencionado, es un profesional multifacético, ¿no? Porque tiene distintas funciones en realidad y estas varían según el sector y la organización en la que se va a desempeñar, ¿no? Sin embargo, hay funciones comunes que pueden clasificarse en estas siguientes áreas que vamos a denominar, ¿no? Por ejemplo, yo he querido indicarles en primera instancia referido a la gestión de documentos, ¿no? Ojo que esas funciones pueden variar, en realidad sí, va a depender mucho, vuelvo a indicar, el sector en donde nos estamos desenvolviendo y también las funciones específicas que pueden estar en nuestro contrato, el mismo que ya había hecho mención en la lámina anterior. Pero de manera, o las funciones comunes que vamos a ver son las siguientes. Bien. La primera, gestión de documentos. ¿Qué quiere decir gestión de documentos? ¿Qué es lo que trato en gestión de documentos? Lo siguiente. Aquí lo hemos dividido en subtemas y lo primero, lo crucial, lo fundamental es el archivo y organización. Bien, ¿qué vamos a ver en este aspecto? Uno, clasificación, registro y archivo de documentos físicos y digitales. ¿Por qué? Porque es indispensable en realidad para todas las labores, creo yo, sin distinción alguna. La organización es clave, pero mucho, mucho más cuando hablamos de gestión de documentos, ¿no? Yo sé que es muy común em, con el respeto de mis colegas que laboran porque siempre se toma como ejemplo el PJ, ¿no? El Poder Judicial. Tienen ahí los expedientes de año tras año, tras año, tras año, yo entiendo, y es una labor de verdad sumamente tediosa, entendería yo, pero para aquella persona que está ingresando recién, que como les decía, en mi primera experiencia, por ejemplo, ha sido de auxiliar administrativo, empecé así, es clave la organización, porque con eso nos va a ayudar uno a clasificar, ¿no? La documentación y hoy en día la virtualidad, bueno, estamos en una clase virtual, nos ayuda mucho porque también tenemos esta organización digital, ¿no? A través de sistemas que en diferentes entidades y o empresas pueden tener, ¿no? Dentro de sus organizaciones. Pero es indispensable que ya sea físico, digital, en sector público, privado, que el auxiliar administrativo
pueda organizar sus documentos, clasificarlos por tipos, por fechas, por temas, ¿no? O sea, es una clasificación en realidad bastante amplia, pero tenemos que empezar por algo. Bien, entonces es crucial la clasificación, registro y archivos de documentos físicos y digitales si es que lo hubiere, porque debo también señalar que los documentos, o bueno, la digitalización, la virtualidad, no es que esté muy fuerte en algunos departamentos, ¿no? Quizás aquí en Lima es un poco más. Bueno, yo hoy me encuentro en el interior del país y en efecto sí es un poco más tedioso trabajar con virtualidad. Uno, porque tenemos caídas de internet, estamos un poco más familiarizados con la documentación física, pero ya sea física o virtual, tenemos que meternos desde ya el chip que tenemos que clasificar y organizar nuestra documentación. Bien, mantenimiento de sistemas de archivos eficientes y actualizados, digitalización de documentos y gestión de archivos electrónicos. A eso iba con el tema de virtualidad, que quizás en Lima es un poco más accesible, pero en caso no lo tuviéramos, tenemos que usar las herramientas que tenemos al momento, ¿no? Así que tanto físico o digital, la organización ya sabemos que va en primera instancia. Una segunda labor común es la elaboración y redacción de documentos. Bien, y aquí no quisiera que de pronto, todavía no he revisado el chat, si es que han respondido algunos, si es que ya son auxiliares, han tenido experiencia o están aspirando a hacerlo. No quiere decir que el primer día te van a mandar a redactar un informe de 20, 50 hojas. No, pero es el momento precisamente para que uno vaya a iniciar con la redacción de documentos básicos, simples, ¿no? Bueno, la semana pasada tuvimos la sesión de redacción de actas administrativas, por ejemplo, ¿no? Y decíamos que en su mayoría de las entidades públicas quien estaba a cargo era el secretario o secretaria general y tenía pues sus asistentes o auxiliares, ¿no? Que se encargaban precisamente de la redacción. Y es en realidad que todos iniciamos así, ¿no? Redactando documentos menores, ¿no? Por ejemplo, cartas, informes, memorandos, otros documentos administrativos, como es el caso de las actas. Bueno, aquí también lo mencionamos, elaboración de actas de reuniones y otros registros, ¿no? Revisión y corrección también de documentos para asegurar su precisión y claridad, ¿no? Y esto va de la mano a que yo ya les mencionaba en la sesión anterior que pude acompañarlos, en que es básico también que aquella persona que se le va a encargar la redacción de algún documento administrativo, pues tiene que tener noción, obviamente, en redacción básica, omitir en realidad fallas ortográficas, gramaticales, ¿no? Pero igual nadie lo sabe todo, así que eh, precisamente en ese momento es donde tú vas a empezar a redactar ya documentos de menor a mayor, pues, ¿no? Va a depender mucho también, como ya les mencionaba, de las funciones específicas que puedan dar. Bien. Y dentro de gestión de documentos también podemos ver el manejo de correspondencia, ¿no? La misma que va referida a la recepción, clasificación, distribución de correspondencia física y electrónica, envío de correspondencia y seguimiento de envíos, gestión de correo electrónico y atención de consultas también por esta vía, ¿no? Sabemos bien, y esto creo que es muy común y no hay diferencia en realidad tanto en el sector público o privado que el jefe no es el que maneja el correo, ¿no? El jefe o director la cabeza de una oficina en particular, no necesariamente es el que se encarga de revisar o redactar los correos, ¿no? Hay un asistente o un auxiliar dependiendo de la indicación específica, ¿no? De realizar el seguimiento, ¿no? Las atenciones a través de esta vía también. Entonces, es indispensable tener en cuenta estas funciones respecto a la gestión de documentos. Otra función de un auxiliar administrativo es la atención al cliente.
¿no? Y aquí, en realidad, les decía que es funciones comunes, tanto sector público privado, pero acá sí vamos a hacer un poquito de diferencia y nos vamos a ir a la realidad de los hechos. Bien, ¿por qué? Y esto va a ser previo al detalle que tengo acá, que lo hemos subdividido, pero vamos, un auxiliar administrativo, ¿no? Que se encargue, por ejemplo, aquí, recepción y atención de visitantes. Nos vamos a ir ahorita a una entidad del Estado. Nos vamos a ver, a RENIEC, ¿no? Un órgano autónomo donde ciudadanos de a pie van y solicitan información, ¿no? De repente no tienen toda la información a la mano, no saben que existen distintos canales, los canales virtuales, qué sé yo, ¿no? Para solicitar una copia o un acta de defunción, ¿no? De repente va una persona de tercera edad y necesita o requiere el acta de defunción de un familiar. Ahí es clave en realidad al auxiliar administrativo que se le ha designado esta tarea, esta función, ¿no? Ser una persona empática. ¿No? O sea, te tienes que poner en el lugar del otro en realidad. Y si estás dentro del sector público, es porque sirves a la población, al ciudadano de a pie, ¿no? Estás en postura de Estado. Y el Estado precisamente contrata personas para atender a las demás personas. ¿Por qué? Porque quiere el cierre de brechas y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Bien, entonces, eh, en este caso, tenemos atención cordial, profesional, visitantes. En el caso de RENIEC son visitantes, no son clientes, ¿no? Se tiene que proporcionar una información y una orientación clara, ¿no? Ahora, si nos vamos, dejamos un ratito el ejemplo de la persona de tercera edad que se acerca al RENIEC a solicitar un acta de función y nos vamos ahora a una empresa, sector privado. Bien, la función del auxiliar administrativo, en efecto, es atender, ¿no? Atender, recepcionar al cliente, a los clientes, porque precisamente el empresario, ¿no? En este caso, las empresas del sector privado necesitan reforzar esa confianza con el cliente porque eso genera recursos, ¿cierto? Ya no eres Estado, estamos en el sector privado y tienes que atender bien a tu cliente para que regrese, porque si no regresa, eso significa pérdida. Entonces, es clave la atención cordial profesional que le des al cliente, indistintamente el motivo que sea, pero tú tienes que hacer que el cliente vuelva, regrese. Bien, entonces, un poquito de diferencia quizás en el trato o la labor específica que estás realizando y la postura donde tú te encuentras. Bien, dentro también de la recepción y atención de visitantes está el manejo de agendas y coordinación de citas, ¿no? Esto lo vemos mucho en realidad, creo que mucho más en el sector privado, en la coordinación, pero también en el sector público, porque si es que te asignan, todo es si es que tienes la función específica de manejar la agenda del director, del jefe de la oficina, ¿no? Porque particularmente he visto que lo maneja más el asistente del director o jefe y hay una diferencia. Si por ahí, a ver, voy a botar una pregunta al aire y me gustaría ahí que alguien me responda. ¿Cuál es la diferencia entre asistente administrativo y auxiliar administrativo? Ya, y al término, por favor, me hacen recordar para hablar también un poquito de eso. Bien. Un siguiente subtema es la atención telefónica, ¿no? Y qué clave en realidad es también porque hay medios, distintos mecanismos de poder atender al cliente o usuario, ¿no? Y un canal telefónico es uno de ellos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el auxiliar administrativo? Atención de llamadas telefónicas, la transferencia de las mismas, si estamos en una entidad del Estado, los anexos.
¿no? Diferentes direcciones en específico, lo mismo también en las empresas privadas. Bien, tienes que hacer la toma de mensajes, atención de consultas telefónicas cuando el director o el jefe no se encuentren, dejar el recado, pero también hay formas, ¿no? Manejo de quejas, reclamos por teléfono. ¿Y por qué decía hay formas? Porque es muy distinto que tú, a ver, vamos a simular, ¿no? Estamos ahorita, a ver, yo voy a ser la operadora, ¿ya? Voy a ser la auxiliar administrativo de Udiápolis, ¿ya? Y me ingresa una llamada. Voy a hacer dos ejemplos y vamos a ver la diferencia. De pronto, suena el teléfono. Buenas noches, los saluda Wendy Valencia de Udiápolis. ¿En qué podemos servirle? Es una manera de poder yo dar la bienvenida, identificarme, ¿no? Y decirle en qué puedo servirte. Estoy aquí precisamente para ello. Sería muy distinto si es que yo digo, buenos días, responde Wendy, súper seco. ¿No? O sea, está bien, ya, soy Wendy, pero ¿dónde está la bienvenida? ¿Dónde está la predisposición? ¿No? Entonces, por eso les decía, hay formas y maneras de poder atender al cliente o al usuario indistintamente del canal donde sea la comunicación. Bien, el auxiliar administrativo también puede realizar la función de manejo de quejas y reclamos por teléfono siempre y cuando sea una función específica, ¿no? Y esté previamente capacitado. Y precisamente se lo vamos a ver más adelante respecto a las capacitaciones. Bien, pero también podría realizar dicha función y para ello, obviamente, es una previa preparación. Pero básicamente aquí lo que quiero resaltar es que dentro de estas funciones de atención telefónica, llamadas, toma de mensajes, manejo incluso de quejas y reclamos, tiene que ser de una forma en que invite, ¿no? No que espante, sino que invite a la otra persona que está al otro lado, ya sea usuario en sector público o sea un cliente en el sector privado. Bien. Y respecto a la atención de consultas y reclamos, bueno, tenemos la atención que puede ser en persona, por teléfono o por correo electrónico también. La resolución de problemas y seguimiento de casos también es una función del auxiliar administrativo y el registro y gestión de quejas y reclamos. ¿No? En este caso es una función un poco más específica y requiere pues una capacitación para este caso. Bien. En suma, eso es lo que va referido a atención al cliente. Otra de las funciones que destaca en realidad para un auxiliar administrativo es el apoyo logístico, ¿no? Y en realidad creo que cada función es importante por lo siguiente, ¿no? Sabemos, nos vamos a poner ahora creo que en ambos en realidad, porque es común. em, Cuando tenemos reuniones, eventos, distintas actividades en realidad, ¿no? Distintas actividades. Es el auxiliar administrativo precisamente quien va a apoyar en la coordinación de las agendas, en la reservación de las salas, la preparación de los materiales, los equipos, ¿no? Porque, a ver, eventos, infinidad de eventos tanto en público y en privado. Pero precisamente este rol fundamental recae en el auxiliar administrativo para el apoyo de toda esta organización porque un evento en realidad, indistintamente la magnitud que sea o el motivo que lo genere, requiere previa coordinación, un trabajo en equipo, un seguimiento y obviamente la logística es fundamental, ¿no? Y ahí los auxiliares administrativos son en realidad, y lo tengo que manifestar, esta labor es clave y son los que más están ahí detrás, ¿no? Digamos, es un evento, vamos a poner en una empresa público-privada, el Día del Trabajador, bueno, ya se viene el Día del Trabajador era en mayo,
¿no? Y tenemos que agasajar precisamente los trabajadores, pero siempre hay un equipo logístico que se encarga de realizar ello, ¿no? Y si eres un auxiliar administrativo que está en esta área de logística de cabeza, o sea, tiene que hacer toda esta coordinación previa, ¿no? Obviamente tiene que... em, con personas, entiendo yo, con más experiencia y vas tú en el tema del apoyo para ir ganando esta experiencia. Bien, pero no solamente el apoyo logístico va en la organización de reuniones o eventos y no solamente vas a hacer apoyo logístico si es que vas a un área logística. No, ¿por qué? Porque en todas las oficinas, en todas, en realidad, se requiere suministros de oficinas, ¿no? Se requieren los útiles, se requiere este control de inventario de los suministros, solicitud cuando ya se nos va a acabar los lapiceros, cuando ya se nos va a acabar los posits, o sea, todo eso no es que simplemente yo digo, ah, se me acabó, no, hay un trabajo detrás. No, no es que simplemente hoy se me acaba y ya no. O sea, es un equipo que está detrás y no necesariamente el auxiliar administrativo que trabaja en logística lo va a realizar, ¿no? O sea, se encargan de esa labor, pero en todas las oficinas que está el auxiliar administrativo se encarga precisamente o se le dota, se le da esa función de verificar e ir controlando el stock que tiene en la oficina. También vamos a ver la distribución de suministros, mantenimientos de equipos, ¿no? Y otra subfunción, por así denominarlo, dentro del tema logístico, también podemos denominar acá la coordinación de viajes, la reserva, el alojamiento, la elaboración de itinerarios, la coordinación de los traslados, la gestión de los viáticos, esos que están tan engorroso, por ejemplo, en el sector público, ¿no? Los gastos de viaje, el reembolso en caso lo hubiere, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas actividades que uno piensa que es, ah, no, tenemos un evento, nos vamos al norte del país y esto es una cosa de papeleo y ya. No, en realidad es toda una gestión y eso precisamente es una de las funciones que se encarga un auxiliar administrativo en el apoyo logístico de estos subtemas que he traído a colación. Bien. Luego también he considerado dentro de las funciones de un auxiliar administrativo la gestión de la información, ¿no? Y aquí hemos considerado la actualización de la base de datos, que es en realidad clave para tener, ya les decía desde un inicio, el ser organizado es fundamental, ¿no? Y no solamente con la documentación, sino también con la información que vamos a llevar dentro de nuestro centro de labores específico, la oficina o dirección donde vamos a desenvolver, ¿no? Es menester llevar a cabo este registro y actualización de información en una base de datos. En realidad, el programa Excel es una es en realidad una gran herramienta para poder llevar a cabo y por eso más adelante incluso vamos a ver ahí habilidades y competencias, ¿no? Y una de ellas es precisamente el manejo de Office. ¿No? Si es que vamos a empezar a redactar, que ya lo decíamos, y vamos a también manejar información, data, de todas formas, como básico, tenemos que manejar Office. Entonces, ahí ya me estoy adelantando un poquito, pero sí es necesario tener como base el manejo de estas herramientas. Bien, ahí también vamos a ver el mantenimiento de registros precisos, actualizados, la generación de informes, reportes a partir precisamente de esta base de datos. Bien. También vamos a ver nuevamente la elaboración de informes, la recopilación, el análisis de la información,
elaborar informes siempre y cuando me lo pidan, reportes administrativos, ¿no? O sea, tampoco cuando decimos, vuelvo a reiterar, informes, no estamos hablando de informes de 20, 30, 50, 100 hojas, no, sino entiendo, o deberíamos entender en realidad que si nos referimos a un auxiliar administrativo es precisamente porque está iniciando, ¿no? Y ya debe de ir familiarizándose con esta elaboración de estos documentos administrativos. Bien, la presentación obviamente de la información tiene que ser en formatos claros, concisos, a veces menos es más. Bien. Y por último, el manejo de información confidencial dentro de este tema de gestión de la información. Y acá sí es, como todo en realidad, importante, pero aún mucho, mucho más el manejo de información confidencial. Bien, acá tú generas, y creo que en realidad en toda relación, indistintamente la índole que sea, tiene que estar basada en confianza, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener muy, muy en claro el manejo de información confidencial, que es con discreción y sobre todo con responsabilidad. Bien, el cumplimiento de normas de confidencialidad y protección de datos, el almacenamiento y resguardo seguro de información confidencial. Es indispensable que para esta información, que no en realidad no todos eh, llegan a tener acceso, si es que por A o B tú te estás desenvolviendo en un centro de labores público o privado y te dan esta función de manejar una información clave, pues tienes que hacerlo con la responsabilidad y discreción del caso, ¿no? O sea, por algo en específico te lo han asignado. Y obviamente, sobre todo en el sector privado, hay políticas, directivas internas en realidad de normas de confidencialidad, protección de datos. Incluso podría atreverme a decir que hay mucho más en temas de normativas internas que en el sector público. Bien, pero eso no quita que en el sector público no lo tengas en el mundo, muy por el contrario. Obviamente que también, ¿no? Hay informaciones, incluso hay principios, ¿no? Que pueden avalar esta función, máxime aún cuando sea una información que no está al alcance de todos. Bien, ahora sí, vamos a pasar al tema de habilidades y competencias de un auxiliar administrativo. Ya les mencionaba, en realidad, que el auxiliar administrativo es un profesional multifacético, ¿no? Cuyas funciones varían según el sector y la organización en la que se desempeña. Sin embargo, existen funciones comunes que se pueden clasificar, ¿no? Y acá tenemos bueno, los dos tipos de habilidades, ¿no? Las habilidades técnicas, también llamadas las hard skill, y las habilidades blandas, las soft skill. Dentro de las habilidades técnicas tenemos informática, ¿no? Que ahí ya justo me adelantaba un poquito hace dos diapositivas, que es el dominio del Office, ¿no? Si es que ya vamos a iniciar con la redacción de documentos administrativos, de todas formas tenemos que tener nuestro curso básico de Office, ¿no? Word, Excel, sobre todo esos dos, creo yo. Bueno, si vamos a generar presentaciones por encargo, quizás de pronto nuestro director nos pide, necesito una presentación, no, entonces también vamos a manejar el PowerPoint, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un dominio por lo menos básico del Microsoft Office, ¿no? Y software de gestión, ¿no? También dentro de la gestión documental tenemos que saber, y voy a ser bastante incisiva en la organización y archivo eficiente de documentos. Asimismo, referido a la atención al cliente, ¿no? Lo que ya mencionábamos, ya sea el canal por el cual nos dirijamos a la otra parte, usuario u cliente, ¿no? La comunicación tiene que ser clara, ¿no? Y lo que tenemos que resolver son las dudas que tengan, ¿no? Aclarar o absolver las consultas. Bien. Y en el caso, si es que aplicara, y que lo vamos a ver también en el siguiente tema, em,
para el tema del auxiliar administrativo contable, tiene que tener también habilidades técnicas referidas a la contabilidad básica, ¿no? Si es que aplica. ¿Qué es lo que es manejo de registros y software contable? Bien. Y en el caso de las habilidades blandas, clave la comunicación, ¿no? Tiene que ser clara, efectiva, ¿no? La organización, tienes que gestionar el tiempo, priorizar las tareas, la atención al detalle, ¿no? Ser preciso, detección de errores, la resolución de problemas, ¿no? Análisis y soluciones efectivas, no dar mayor problema del que ya sucedió. O sea, en el momento sucede un problema, no te vas a poner a buscar quién es el responsable o el culpable, sino lo primero que tienes que hacer es resolver, dar alternativas de solución al conflicto que se ha presentado. Ya después hacen el deslinde o ven la oportunidad de mejora dónde fue, donde se rompió la cadena, ¿no? Y vamos a mejorar. Pero en el momento donde se produce el conflicto, ¿no? Lo que tenemos que hacer, y esa es una, en realidad, una habilidad blanda, porque no todos lo manejan, es dar esa solución en el momento donde se requiere. Bien, esa es en el caso de resolución de problemas. Otro también entre las habilidades blandas es el trabajo en equipo, ¿no? Ahí es fundamental la colaboración, la adaptación, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que, y esto pasa en realidad mucho, indistintamente, y creo que eso es común, oye, no me llevo bien con tal persona, ¿no? Eso no tiene por qué afectar el desarrollo de tus funciones. O sea, todos forman parte de, es un trabajo en conjunto, en equipo, para poder llegar a un logro común, a un objetivo, ¿no? Entonces, si es que por A o B hay una discrepancia, que es normal en realidad con algún compañero de labores, lo más recomendable en realidad es precisamente conversar, ¿no? Obviamente de manera personal, ¿no? Aislados y arreglar las diferencias, ¿no? Y un consejo hasta de un conejo. Yo, por ejemplo, el año pasado llevé un curso de habilidades blandas, ¿no? La profesora que nos dictó era una capa y nos daba casos prácticos donde nos daba estos consejos, ¿no? Y siempre lo primordial que uno debe de tomar en cuenta en realidad cuando quiere hablar, cuando quiere aclarar una situación y no ir en modo pelea, no, que yo voy a arreglar, no, o sea, vamos al hecho, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Entonces tú conversas con la persona de manera tranquila y tienes que dar a manifestar lo que tú has sentido en ese momento. No es lo que tú crees que la persona ha pensado, ¿no? Sino uno tiene que hablar desde una posición personal, ¿no? Entonces, cuando Juan Pérez dijo esto, yo me sentí incómoda, no me gustó, qué sé yo, pero siempre en primera persona y no asumir lo que la otra persona puede pensar. Bien, entonces eso te va a ayudar mucho a poder discernir y a poder sumar en realidad en cualquier equipo de trabajo que te puedas desenvolver. No siempre es bueno aclarar algún malentendido y terminarlo bien. En realidad, no ir a la pugna, a generar más conflicto, porque eso no suma, muy por el contrario, resta. Y si estamos empezando o si nos referimos a la labor de un auxiliar administrativo y digamos, está iniciando en su experiencia, ya sea en gestión pública o privada, eso no va a ayudar. Uno tiene que adaptarse, tiene que colaborar con el equipo, siempre y cuando también no tampoco dejando que a uno puedan faltar de respeto ni nada, ¿no? O sea, siempre uno va a querer un clima laboral óptimo, ¿no? Porque es precisamente en este clima laboral óptimo donde uno optimiza las funciones que realiza, ¿no? Entonces, ese es el pequeño consejo que yo les puedo dejar para poder tener un trabajo en equipo mucho mejor. Bien,
Dentro de las habilidades blandas también tenemos la ética profesional, lo que ya les manifestaba, ¿no? Si es que nos dan un trabajo específico de un manejo de una información que no es al alcance de todos, obviamente esto va referida a la confidencialidad, pues tienes que realizar esa labor con mucha reserva y responsabilidad, ¿no? O sea, ni se te ocurre compartir la información, así sea tu pinky, tu brother, tu yunta, la persona con la que trabajas, no, pero yo lo conozco de años, hemos estudiado, oye, mira, te comparto. No, o sea, olvida. Si a ti en específico te han dado una función y sabes, e incluso te la han dicho, mira, esa es información confidencial, lo vamos a manejar contigo de esa manera, pues tú lo asumes con toda la responsabilidad del caso. Bien, eso también forma parte de tu ética profesional y es una habilidad blanda que todo profesional, indistintamente de la labor que realice, debe tenerlo. Bien, y nuevamente, bueno, mencionamos la adaptabilidad, ¿no? Uno tiene que ser flexible y un aprendizaje continuo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una oficina, de asesoría jurídica, digamos, ¿no? Entonces voy un poquito más empapándome de los temas en específico que ve mi área jurídica, ¿no? De repente ve temas jurídicos, no sé, penales, civiles, y de repente estoy de auxiliar en un estudio, voy leyendo un poquito más, me voy adaptando, ¿no? Al rol que lleva la oficina donde yo me estoy desenvolviendo. A eso va referido un poco en el tema de adaptabilidad, aprendizaje continuo. Bien, otras habilidades y competencias tenemos a la comunicación efectiva, ¿no? Esto va referido obviamente a uno que tiene que saber expresarse de manera correcta, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Bien, es necesario nosotros manifestar eh, y eso es lo que justo estaba o va de la mano con el tema de las habilidades blandas, ¿no? El poder manifestar de manera correcta qué es lo que tú sientes, crees y que puede ser también útil para la mejora de el trabajo que estás desarrollando, indistintamente el lugar donde estés, ¿no? Pero esa comunicación con tu superior, con tu igual, ¿no? Tiene que ser clara, correcta. Bien. Otra habilidad, y nuevamente, reitero, vamos a ser bastante incisivos, es en el tema de la organización. Ni acá el orden en archivos, en documentos, en las actividades diarias. Ahí sí les recomiendo siempre, siempre, siempre. Ahorita no lo tengo porque les decía que justo hoy, ahora me encuentro en el interior del país, pero siempre llevo una agendita o también en el celular tenemos aplicativos que nos ayudan en realidad a poder mapear qué es lo que tenemos, ¿no? Yo he conocido a personas que son sumamente organizadas y tienen al detalle, ¿no? Al detalle por hora, por día, y no solamente en temas laborales, ¿no? Sino también personales, familiares, amicales, si están estudiando, si están dictando. Entonces, eso poco a poco entiendo que con el uso uno se va adaptando, ¿no? Y no solamente va a tener esta organización para el trabajo, sino para todo índole de su vida. Bien, el tema de ofimática, ya les decía, es básico, el Word, Excel y los sistemas administrativos, ¿no? Cada entidad, cada empresa tiene un sistema en realidad distinto, no todos tienen el mismo, y al inicio como que puede costar. Y lo digo por experiencia personal, me ha tocado en ciertas entidades. em, que sí me ha tomado tiempo el poder manejar los sistemas administrativos, Sisguedo y demás para la emisión de documentos, pero nada que no se pueda con la práctica, ¿no? El primer día, segundo día, hasta una semana. Ahí podemos patalear, pero una vez que ya le agarramos el gancho, ya estamos para enseñar incluso.
Entonces, cuando ya viene una persona nueva o algo, ya, yo estaba así, te la puedes cobrar un día nomás, pero después ya tienes que ayudar también, así como hubo personas que te ayudaron, ¿no? En mi caso, yo pedía ayuda a los amigos de TIC o a los colegas con los que también manejaban bien el sistema, ¿no? Entonces, es necesario sí o sí básico, manejar tu computadora, tus herramientas, el Office y dependiendo del sistema que lleve la empresa o la entidad donde desarrolles tus labores. Bien, el trabajo en equipo, ¿no? Ahí mides la capacidad de colaboración, la coordinación con otras áreas también, no solamente es el de tu oficina, de repente tienen un evento, bueno, regresamos al ejemplo del Día del Trabajador y tienen que coordinar, no sé, los representantes, normalmente los auxiliares están detrás de ello, coordinar con las otras áreas, ¿no? Y con personas que no estás todos los días trabajando, en realidad incluso creo que en muchas ocasiones recién los ves por primera vez, pero precisamente es la capacidad en donde tú tienes que tener para poder colaborar y coordinar, ¿no? Para llegar a un objetivo común, ya sea de entidad o la empresa donde te desenvuelvas. Resolución de problemas, ¿no? Decía encontrar soluciones rápidas, eficientes, los imprevistos que siempre se dan en el día a día siempre suceden hechos que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero ahí radica mucho la respuesta rápida, la solución rápida que puedas proponer, encontrar para poder salir de este imprevisto, ¿no? Y ya les decía, acto seguido pueden ver dónde se cortó la cadena y cómo mejorar, ¿no? Pero en el caso de resolución de problemas que se da en todo lugar, es indispensable la solución rápida que tú puedas recomendar encontrar. Bien. Ética profesional, el actuar ya sabemos con responsabilidad, honestidad, el tema de la confidencialidad, adaptabilidad, aprender nuevas tecnologías, ajustarse a cambios organizacionales. En el caso del sector privado, los cargos de confianza, en cualquier momento los cambios se dan, ¿no? Siempre se dice que los cargos de confianza son aves de paso. Pueden o no pueden que duren tiempo o pueden que estén también un corto tiempo, ¿no? Eh, Incluso yo he conocido jefes que han estado menos de una semana, por distintos motivos que pueda darse, ¿no? Entonces siempre la cabeza puede cambiar, el jefe puede cambiar, pero el equipo que está detrás ya tiene noción de cómo se está llevando una tarea en específico, ¿no? Entonces, obviamente que con este cambio de jefe, director que pueda haber, trae con ello cambios en la modalidad o ciertas directrices que el director o jefe va a impartir desde el día uno, ¿no? Pero en ello radica la adaptabilidad de poder ajustarnos precisamente a estos cambios que puedan darse en la organización donde nos encontremos, ¿no? Entiendo que en el sector privado no es tan sucesivos los cambios a menos que el CEO pues disponga, ¿no? Vamos a cambiar por los motivos que crean convenientes, pero es en el sector público donde se ve mucho más la rotación continua de estos cargos de confianza. Bien. Y la formación continua, ¿no? El mantenerse actualizado en procedimientos administrativos. Es decir, todos los que están inscritos en Udiapolis, su like para ustedes. ¿Por qué? Porque precisamente se están formando para ello, ¿no? Y ya les decía, si es que estamos en una oficina de jurídica y ven temas civiles, pues por iniciativa propia, ¿no? No esperar que me lo pidan, sino, ya, vamos a ver contratos civiles, ya, entonces voy a buscar cursos referidos a ello, ¿no? Entonces, ahí también el jefe, director o la persona que esté a tu cargo
va a ver esas ganas que tú tienes de superarte y de empaparte un poco más y de mantenerte actualizado, ¿no? Y eso es la formación continua que no debería ser que uno te lo pida, sino uno por iniciativa propia, por voluntad, siempre debe de estar capacitándose para ser una, para ser mejor, ¿no? En la función que te vas a desarrollar, para que te puedas diferenciar del resto. Cabe mencionar también que en las empresas y también en el sector público hay cursos, diplomados, ¿no? Que a través del área de recursos humanos, entiendo, dan a los trabajadores para capacitarlos y demás. Y eso también es parte de formación continua, pero hay una gran diferencia cuando uno mismo lo hace por su propia cuenta, definitivamente. Bien, pero en eso radica la formación continua, el mantenerse actualizado en procedimientos administrativos o en temas específicos acorde a la labor que estés realizando en una determinada área, en una determinada dirección, ya sea sector público o privado. Bien, ahora sí. Vamos ya con un poquito más específico respecto al auxiliar administrativo contable, ¿no? ¿Qué es lo que verá? Lo vamos a ver a continuación. El auxiliar administrativo contable es un profesional que brinda apoyo en la gestión financiera de una organización, tanto en el sector público como en el privado. Su labor va a ser fundamental para mantener el orden y la precisión en los registros contables, así como para facilitar la toma de decisiones financieras. Las funciones principales son, ojo, esto es para el tema contable, ¿bien? Registro de transacciones, ¿no? Que básicamente acá, ¿qué es lo que ven? Registrar asientos contables de ingresos, egresos, compras, ventas y otros movimientos financieros. Utilizar software contable para el registro y seguimiento de transacciones. También va a haber dentro de sus funciones principales la gestión de documentos contables. ¿Qué es lo que se ve en la gestión de documentos contables? Elaborar, archivar facturas, recibos, los comprobantes de pago, ¿no? Y otros documentos contables también. Mantener actualizado, y acá súper importante, los libros contables, ¿no? Asimismo, otra función principal que puede recaer en el auxiliar administrativo contable es la conciliación bancaria, ¿no? Va a comparar los registros contables con los estados de cuentas bancarias, identificar y corregir discrepancias, bien, y también las cuentas por pagar y por cobrar, gestionar el pago a proveedores y el cobro a clientes y realizar seguimiento de pagos y cobros pendientes. Ojo que aquí, una vez más, voy a señalar que es siempre y cuando tu función específica lo precise dentro de tu contrato o si es que tu superior jerárquico te está pidiendo esta determinada función, ¿no? Porque no es que, allá, soy auxiliar de cuenta, tengo que hacer sí o sí todo esto, pero es lo indispensable, lo necesario para que puedas ya ir armándote una experiencia en contabilidad, ¿no? Porque entendemos que el auxiliar administrativo contable tiene estudios previos, ya sean universitarios o técnicos, en contabilidad y debería manejar estos temas que son base dentro de la contabilidad. Bien. Otra de las principales funciones, ya sabemos que el administrativo, el auxiliar administrativo contable va a brindar precisamente apoyo en la gestión financiera, es el apoyo en la elaboración de informes. ¿Qué informes? Colaborar en la preparación de informes financieros. ¿Y qué es lo que ven en los informes financieros? El flujo de caja, el estado de resultados, ¿no? Asimismo, va a generar los reportes contables para la gerencia, ¿no? Cuando lo pida. El apoyo en la gestión tributaria también es una principal función del auxiliar administrativo contable. Ojo, apoyo, ¿bien? Apoyar en la elaboración de declaración de impuestos, mantener actualizados los registros tributarios,
también se requiere dentro de la gestión tributaria el apoyo correspondiente del auxiliar administrativo contable. Bien, otra principal función que vamos a ver para el auxiliar administrativo contable es el manejo del software contable, ¿no? El dominio en el uso de programas de contabilidad, generar informes y reportes a través de este software contable y también el control de documentos contables, ¿no? Por ejemplo, el archivo y organización de documentos, ya habíamos mencionado las facturas, los comprobantes de pago y el mantenimiento de los registros actualizados. Bien, ahora, como el curso es tanto el auxiliar administrativo, tanto en el sector público y privado, vamos a ver ciertas diferencias que pueden haber para el auxiliar administrativo contable. Bien. Vamos a empezar con el sector público. ¿Qué diferencias pueden haber? Sí o sí, el auxiliar administrativo contable en el sector público tiene que tener conocimiento de la normativa contable gubernamental, que es el CIAF. Bien, a ver, ¿quién me dice qué significa en acrónimo CIAF? A ver, por ahí, por chat. Otra función que diferencia el sector público privado es la gestión de presupuestos y fondos públicos. Y asimismo vemos el cumplimiento de requisitos de transparencia y rendición de cuentas. Ahora, en el caso del sector privado, ¿qué es lo que debe ver el auxiliar administrativo contable? O tiene que tener el conocimiento en realidad de la normativa contable y tributaria vigente. Asimismo, tiene que saber el tema de gestión de la contabilidad de costos y la rentabilidad. Asimismo, la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios en el entorno empresarial. Ahora bien, ya teniendo claro las principales, por así denominarlo, diferencias de un auxiliar administrativo contable, ya sea en el sector público o privado, es necesario también tener en consideración cuáles son las importancias, ¿no?, del auxiliar administrativo en general, ya no haciendo la distinción. La distinción la tenemos aquí, el material queda con los alumnos inscritos en este curso, ¿no? Pero la importancia del auxiliar administrativo contable como tal y en general es uno, que asegura la precisión y el orden en los registros contables. Ahí tiene que asegurar. Bien, asimismo, el rol del auxiliar administrativo contable va a facilitar la toma de decisiones financieras informadas. Bien, va a contribuir al cumplimiento de las obligaciones tributarias y obviamente va a optimizar la gestión de pagos y cobros, precisamente el seguimiento que viene haciendo, ¿no? Y disculparán, pero voy a ser bastante incisiva. Estas labores que hemos mencionado es uno, si es que tu superior jerárquico te lo pide, en tu contrato lo precisa, lo indica, ¿no? Pero en términos generales, el auxiliar administrativo contable tiene ya nociones en conocimiento porque se ha preparado precisamente para desarrollar estas funciones. Y siendo auxiliar administrativo, ya vas empezando generando el apoyo en estas funciones que hemos mencionado. Bien, así como hemos visto el auxiliar administrativo contable, también tenemos el auxiliar administrativo en salud, ¿no? Y creo yo que todas las profesiones radican en realidad, o sea, tienen una importancia en un sector en específico, ¿no? Pero es una opinión en realidad muy personal. Creería yo que en salud, y lo vamos a ver ahora, em, el trato que debe tener un personal de salud es mucho, mucho más delicado y basado en empatía, ¿no? Y lo vamos a ver ahora porque, y desde ya les digo, es una opinión muy personal porque yo
No soy en realidad personal de salud, como ya lo mencionaron, y yo soy abogada de profesión, pero sí entiendo que todas las profesiones en realidad tienen la importancia correspondiente en los diferentes sectores donde nos desenvolvamos, pero en salud con mayor delicadeza en el trato. Bien, y lo vamos a ver ahora por qué. El auxiliar administrativo en salud desempeña un papel esencial en el funcionamiento eficiente de instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Su labor va más allá de las tareas administrativas generales, ya que implica un conocimiento específico del sector salud y un manejo delicado de la información de quienes, de los pacientes, ¿no? Y los pacientes son personas que adolecen de algo. ¿No? Entonces, es por ello que ahí yo tengo una opinión muy personal que es en esta función y precisamente el auxiliar administrativo en salud que va a desempeñar un papel fundamental, esencial, y en realidad todas las profesiones ligadas al sector salud llevan un manejo mucho más delicado, creería yo, porque estamos hablando de personas que adolecen, pacientes con distintas razones por las cuales acuden a un centro de salud, ya sea público o privado. Bien, dentro de las principales funciones podemos ver un auxiliar administrativo en salud que puede realizar la gestión de citas y registro de pacientes. Aquí, ¿qué es lo que va a haber? Uno, la programación y confirmación de citas médicas, el registro y actualización de datos personales y médicos de los pacientes, el manejo de historias clínicas, ya sean físicas o electrónicas. Bien, esto es en términos generales, no estamos haciendo la distinción aún de sector público-privado, sino de manera general y funciones comunes. Bien. Asimismo, realiza el manejo de documentación médica. Eh, do- ¿Qué documentación médica vamos a encontrar? El archivo y organización de resultados de exámenes, pruebas y otros documentos médicos. También puede realizar la elaboración o el apoyo en la elaboración de informes. Certificados médicos, únicamente, obviamente, el médico, ¿no? Pero también ahí tenemos que mencionar que hay médicos que solicitan el apoyo, pero ojo, aquí el certificado médico solo lo emite el médico tratante, ¿bien? Y luego la gestión de la correspondencia médica, ¿no? Pero aquí solamente estamos hablando del manejo de la documentación. No que, por favor, que no se tergiversen ni que digan, ah, no, pero Wendy dijo que el auxiliar administrativo puede elaborar, puede emitir certificados médicos. No, por favor, no. Vamos a corregir ello. Es manejo de esa documentación médica. Bien, y obviamente que un certificado médico es parte de una documentación médica. Otra función de un auxiliar administrativo en salud es el apoyo en la gestión de seguros, ¿no? Y esto lo vemos obviamente mucho más en sector privado. La verificación de coberturas y autorizaciones de seguros, la gestión de facturación y cobros a aseguradoras, la atención de consultas de pacientes sobre seguros, ¿no? También lo vemos ahí. Y aquí, para mí, la que conlleva un manejo mucho más delicado, o sea, todos en realidad son delicados, pero aquí es la atención directa a la persona a quien se le va a brindar el servicio, se le va a atender, que es al paciente, ¿no? Y qué funciones viene a desarrollar el auxiliar administrativo en salud. Uno, la recepción y orientación de pacientes y familiares, la atención de consultas y quejas de pacientes y proporcionar información sobre procedimientos y servicios médicos, ¿no? Entonces, aquí sí nos detenemos un poquito y vamos a hacer en realidad una pausa, porque creería yo que no todos tienen la misma vocación, creería yo, em, de servicio en cuanto a estos puntos, ¿no? Y acá va a radicar, nuevamente digo, mucho el ponerse en el lugar del otro.
y qué clave, qué indispensable es el desarrollo de estas funciones que se le pueden asignar a un auxiliar administrativo en salud, ¿no? La orientación a un paciente, a los familiares, indistintamente la dolencia que pueda sufrir, ¿no? Cómo es que debes atender las consultas o las quejas que puede tener un paciente. Dentro de los primeros temas le hacía yo la diferencia como si yo fuera una operadora de Audiápolis, ¿no? La manera como podía responder por teléfono y demás, pero aquí ya estamos hablando de persona a persona y de una persona que está adoleciendo una enfermedad o padeciendo, o no solamente directamente al paciente, sino a los terceros directos, en este caso que son los familiares. Bien, entonces voy a reincidir mucho con el manejo delicado respecto a la atención al paciente como tal. Otra de las funciones que vemos que puede desarrollar un auxiliar administrativo en salud es la gestión de suministros y equipos. ¿Qué es lo que vemos aquí? El control de inventario de suministros médicos y de oficina, la coordinación del mantenimiento de equipos médicos y también la solicitud de compras de suministros y equipos, ¿no? Básicamente esto va referido al apoyo logístico. Perdón, ya. Otra función que vamos a ver que puede desarrollar el auxiliar administrativo en salud es el apoyo en la gestión de farmacia, si es que lo aplicara. ¿Qué es lo que vemos aquí? El apoyo en el control de inventario de medicamentos, también que es una labor relacionada al tema logístico, y el apoyo en el registro de la entrega de medicamentos. Otra función que puede ver el auxiliar administrativo en salud es el cumplimiento de normativas y confidencialidad, ¿no? Eso ya lo vemos que es repetitivo porque en realidad está en toda esfera de cualquier labor que podamos realizar. Aquí vamos a verificar o vamos a poder tener en cuenta el cumplimiento de las normas de salud vigente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ley General de Salud. Asimismo, el manejo de información confidencial con estricta ética profesional, ¿no? Porque sabemos que hay en realidad la información confidencial de por sí, el hecho de decir información confidencial es delicado, pero cuando estamos hablando de seres humanos y de una dolencia o enfermedad que está sufriendo una persona, un paciente, ya entramos a un campo mucho más estricto, ¿no? Y aquí vemos el tema de la ética profesional. También podemos ver la aplicación de protocolos de seguridad y protección de datos dentro del cumplimiento de normativas y confidencialidad que puede desarrollar el auxiliar administrativo en salud. Dentro de las habilidades y competencias de un auxiliar administrativo en salud, tenemos a lo siguiente. Uno, el conocimiento del sector salud, ¿no? La terminología médica, procedimientos, normativas. De todas formas, tiene que ser una persona que tiene estudios técnicos universitarios en sector salud, ¿no? Porque todo personal relacionado al sector salud, médicos, enfermeros y demás, tienen incluso terminologías específicas que no todos lo conocemos, ¿no? Bueno, el más común, creo yo, cuando todos tenemos nuestra receta o un certificado médico por algún motivo que fuimos a atendernos con un médico, el DX, ¿no? Que entendemos que es diagnóstico. ¿No? Pero no todos en realidad sabemos términos específicos que un auxiliar administrativo en salud ya debería ir familiarizándose con la terminología médica que usa el personal de salud, ¿no? También hay procedimientos y normativas específicas que deben de manejarlo y obviamente ponerlo en práctica. Asimismo, otra habilidad y competencia de un auxiliar
auxiliar administrativo en salud es el manejo del software de gestión de historias clínicas, el conocimiento de sistemas electrónicos de registro de pacientes, ¿no? Ya sea hospital o clínica, tienen un sistema electrónico donde registran y obviamente el auxiliar administrativo tiene que tener ya noción del manejo del software en la gestión de historias clínicas también. Habilidades de comunicación, ¿no? Eso es lo que les manifestaba al inicio de este tema en específico. Es mucho, mucho, mucho tiene que ver, como en todo, en toda labor, pero aún más en salud, el ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y esta capacidad para poder tratar con pacientes en situaciones delicadas, situaciones sensibles. ¿No? Entonces, ser ahí muy, muy respetuoso y más allá de respetuoso, ponerte en el lugar. O sea, nadie está libre de poder pasar por alguna situación delicada y por eso mi respeto y admiración a todo personal de salud que día a día llevan esta tan loable labor, ¿no? De poder tratar con pacientes y más aún en situaciones sensibles quizás, ¿no? Entonces, las habilidades de comunicación para todo personal de salud, incluyendo el auxiliar administrativo de salud, es indispensable, ¿no? Por eso digo vocación de servicio, sí o sí. La organización y atención al detalle, la organización, hasta que termine el tema, lo vamos a seguir mencionando, es clave, ¿no? La precisión en el manejo de información médica aún más en el caso del auxiliar administrativo en salud. La ética profesional, volvemos a repetirlo, la confidencialidad, el respeto por la privacidad de los pacientes. Hace poco nada más nos visitó el artista, se me fue, Shakira, ¿no? Que se puso mal, la llevaron a la clínica Delgado, que por ahí se publicaron, creo que no sé si llegaron a descubrir quién, pero fue un personal de salud que ya tenía el diagnóstico incluso, ¿no? O sea, ni siquiera el equipo que maneja toda la información pública de esta artista, pero ya en redes, en TikTok, ya estaba qué es lo que adolecía la cantante, la artista Shakira, ¿no? Entonces, y fue en una de las clínicas más top que indican, ¿no? Que tenemos en nuestro país. Y aquí obviamente vemos un irrespeto total, una falta total a la ética profesional, a la confidencialidad, ¿no? Y sobre todo a la privacidad de los pacientes, ¿no? Que es algo que no se debe hacer, es una no praxis. Y luego la capacidad para trabajar en equipo, ¿no? Esto lo repetimos en realidad en todas, indistintamente el centro de labores donde te desenvuelvas, pero en este caso en específico la colaboración obviamente va a ser con los médicos, con las enfermeras y otros profesionales de salud, ¿no? También están los técnicos. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son las funciones principales de un auxiliar administrativo en salud, las habilidades y competencias, las nociones básicas, estas funciones que debe tener, vamos también a nombrar algunas diferencias que pueden haber dentro del sector público con el sector privado en mérito al rol que desempeña el auxiliar administrativo en salud. Bien, empezamos con el sector público. ¿Qué es lo que debe de saber un auxiliar administrativo en salud? Sí o sí, conocimiento básico de los sistemas de salud pública, el tan denominado famoso SIS, ¿no? Asimismo, debe de tener conocimiento y más que conocimiento, el cumplimiento, ¿no? De las normativas que rige el Ministerio de Salud, bien, sobre todo para el personal que se desenvuelve en este sector. Y también la atención a pacientes de diversos estratos socioeconómicos, ¿no? Sabemos que, y ahora pasamos a la diferencia, vamos a encontrar de todo tipo, ¿no? No solamente, ojo, y ahí creo que no me va a dejar mentir la mayoría aquí presente,
No es que por el hecho de que uno tenga más recursos que el otro, solamente me atiendo en clínica y ya. No, o sea, para nadie es mentira que los mejores médicos, ¿no? Los mejores médicos están en los hospitales, ¿no? Y que realizan sus labores en las clínicas también, ¿no? En mérito a los horarios que ellos puedan manejar y demás, ¿no? Pero los hospitales, incluso se conoce ciertos hospitales porque tienen especialistas top en, en cerebro, especialistas top en temas de cardiología. Y demás. Entonces, en realidad es muy cierto que el auxiliar administrativo en salud dentro del sector público tiene que estar presto a la atención de pacientes no solo de recursos bajos, sino también de diferentes estratos sociales y económicos. Bien. Y en el caso del sector privado, obviamente el auxiliar administrativo de salud tiene que tener conocimiento en seguros de salud privado, ¿no? Porque si tú te vas a atender en una clínica, es porque tienes un seguro, a menos que por, qué sé yo, y me ha pasado, yo particularmente, siempre desde pequeña me he atendido en un hospital, ¿no? Pero si es que ha sido por algún caso en específico que no encontré cita, me tuve que ir a una clínica y no tenía seguro. Entonces, obviamente tienes que pagar un poco más porque estás fuera de un seguro de salud, ¿no? Y vas a requerir una atención específica de un médico específico. Bien, entonces, el auxiliar administrativo, lo primero que me preguntó en mi caso, ¿qué seguro se encuentra? O el DNI, de frente a ellos creo que tienen un sistema, ¿no? Y si no estás, haces tu paguito. Pero sí o sí, el auxiliar administrativo en salud, si es que va a laborar en una clínica, conocimiento en seguros de salud privados, sí o sí. Bien, asimismo vas a ver la atención a pacientes con mayores recursos económicos, sí, a menos que no haya encontrado su cita como Wendy, por ejemplo, en el hospital y haya tenido que hacer un mega esfuerzo, ¿no? E ir a buscar al especialista en específico porque no lo pudo ubicar en un hospital. Bien, y el mayor énfasis en la atención al cliente, la eficiencia. ¿Por qué? Porque ya decíamos que en las empresas lo que busca generar es esa confianza y que tu cliente regrese, ¿no? No que se espante y no vuelva nunca más, porque precisamente para eso están las empresas, ¿no? Ese es su rol fundamental, en realidad es el sustento, la existencia de ello para que los clientes regresen, sino cuál sería el sentido. ¿No? Entonces, aquí la mayor énfasis, incluso los capacitan mucho más, créanme, y creo que acá nuevamente reitero la frase, no me dejan mentir, es muy, muy distinto la atención que dan al usuario en un hospital o en una clínica, definitivamente. En una pagas y el otro es un derecho que tienes, ¿no? Entonces, ahí sí, al auxiliar administrativo en salud dentro de una clínica, pues obviamente los capacitan más porque requieren precisamente que esa atención sea específica, óptima y que este cliente, porque así se le denomina, retorne, regrese, generes este vínculo de confianza con él. Bien, entonces esas son en realidad las principales diferencias que vamos a encontrar en tanto sector público como sector privado. La importancia, así como la vimos en el auxiliar administrativo contable, también vamos a ver en el auxiliar administrativo en salud, que uno, y eso es en términos generales, indistintamente del sector donde desenvuelve, público o privado, va a facilitar el flujo de trabajo en instituciones sanitarias, ya sean públicas o privadas, va a mejorar la atención al paciente y la calidad de los servicios de salud, siempre y cuando teniendo en cuenta las habilidades y competencias que hemos mencionado, ¿no? También va a asegurar el cumplimiento de normativas y la confidencialidad de la información y va a contribuir a que los doctores y enfermeras y demás personales de salud se centren en sus labores sanitarias, precisamente porque cada uno realiza su rol de manera eficiente. Y yo sé que todos los auxiliares administrativos
que están en Ideópolis lo van a hacer. Bien, ahí radica nuestra importancia respecto al auxiliar administrativo en salud. Y bien, ya para ir cerrando la sesión del día de hoy y dar pie porque me gusta bastante interactuar con ustedes, ya vamos a los casos de incumplimiento funcional. El incumplimiento funcional, ¿a qué se refiere básicamente? En términos generales y palabras claves, es la inobservancia de responsabilidades y deberes, asignados obviamente a un auxiliar administrativo, ¿no? Lo cual puede generar, puede traer consigo graves consecuencias, no solamente para el auxiliar, para el profesional, sino para la organización donde se desenvuelve. Entonces, incumplimiento funcional, ya sabemos, cuando me hablan de incumplimiento funcional, cuando me refiero a qué? A la inobservancia de responsabilidades y deberes. Bien, aquí les voy a traer o les voy a mencionar en realidad em, de manera general, ¿ya? Cuando hablamos de gestión de documentos. ¿Qué incumplimiento funcional podemos encontrar en la gestión de documentos? Por ejemplo, la pérdida o extravío de documentos importantes, la falsificación o alteración de registros, la mala organización y archivos de documentos. Por eso les decía, es muy importante la organización, porque eso me puede dar pie a que precisamente se me pierda o extravíe un documento importante, ¿no? ¿Y qué hago si se me pierde o extravía? Lamentablemente, cuando queremos solucionar, a veces empeoramos, ¿no? Y no sabemos qué consecuencias pueden traer consigo. Luego está el tema de la divulgación de información confidencial, ¿no? De lo que hemos reiterado, creo, como tres, cuatro veces cuando te asignan una labor tan delicada como esa. Bien, entonces estos cuatro puntos van referidos respecto al incumplimiento funcional en torno a la gestión de documentos. Si nos referimos a la atención al cliente, ¿qué tipo de incumplimiento funcional podemos evidenciar? Son los siguientes. Uno, trato inadecuado, descortés a clientes, usuarios. Y eso es incluso desde el tono de voz. Y regreso al primer ejemplo. Cuando yo saludo por teléfono o en persona, bueno, en correo electrónico, uno por más que esté con cólera, estimado, bueno, no, o sea, normal, pero cuando es trato directo, hasta el tono de voz influye, ¿no? Es muy distinto a que tú digas buenos días, a que digas muy buenos días, ¿no? Entonces, hay diferencia incluso en el tono de voz, ¿no? Y esto es en realidad en todo ámbito, en todo ámbito. Bien, la demora injustificada en la atención, ¿no? Si yo excesivamente demoro cuando puedo hacerlo, o sea, ¿por qué? Eso también es mérito a incumplimiento funcional, una negligencia en la resolución de consultas o reclamos, una discriminación o un trato preferencial injustificado. O sea, sabemos que por ley tenemos la atención preferencial, pero si yo discrimino a alguien y quiero darle preferencia, no, o sea, estamos hablando obviamente de un incumplimiento funcional. Bien, también lo podemos ver dentro de la gestión financiera, ¿no? El manejo indebido de fondos, recursos, la falta de registro de transacciones financieras, ¿no? Ya cuando hablamos de recursos de por sí, ya es súper delicado, ¿no? Porque genera o trae consecuencias mucho más engorrosas e incluso penales, ¿no? Y lo vamos a ver, o lo vamos a mencionar en realidad ahora en la siguiente diapositiva. El manejo indebido de fondos, recursos, la falta de registro de transacciones financieras. Por eso les decía, en el caso de los auxiliares administrativos contables, la importancia de este seguimiento, ¿no? De este registro de los documentos, las facturas, los libros contables y demás. Asimismo, podemos ver los errores en la elaboración de informes financieros, ¿no? Hay errores y hay horrores, ¿no? O sea, horrores que en realidad cambian el sentido total a los documentos y traen consigo en realidad consecuencias no solamente para el profesional, en este caso el auxiliar, sino para el centro de labores donde te estés desenvolviendo, ¿no? Y por último, el incumplimiento de obligaciones tributarias dentro de la gestión financiera. En el sector salud, ¿qué es lo que encontramos?
errores en la gestión de historias de clínica. Imagínate tú que vayas a atenderte, ya sea una clínica o un hospital, ¿no? Que te hayan operado y, digamos, del apéndice, ¿no? Y no es en tu historia clínica. ¿Cómo vas a ver tu médico que no tienes apéndice? ¿Cómo vas a ver que tienes otra dolencia? O sea, cosas así son las que suceden y suceden en realidad. Y esto es ¿por qué? Porque hay un error en la gestión de un documento, ya sea físico o privado, pero hay un error y eso puede generar, imagínense, es como una bola de nieve, ¿no? Si yo no soy organizada con los documentos, si no soy ordenada con un expediente que me han asignado, o sea, ni siquiera puedo dar o puedo tener idea de lo que puede conllevar la consecuencia que pueda traer y esto en el caso de salud recae pues en una persona, ¿no? Otro punto dentro del sector de salud referido a incumplimiento funcional es la divulgación de información médica confidencial. O sea, la negligencia en la programación de citas o atención a pacientes. Cito a alguien, cito a dos personas al mismo momento, imagínate. ¿Qué tal si, no sé, dejó de hacer N cosas? Uno no sabe, uno nunca sabe la vida de nadie, ¿no? Entonces, cosas mínimas como estas, en realidad, vuelvo a decir, pueden generar consecuencias que uno ni se imagina. Y por último, el manejo inadecuado de suministros médicos que lamentablemente ha pasado también, ¿no? Vamos avanzando. Respecto a normas y procedimientos, podemos ver la inobservancia de las normas internas de la organización, el incumplimiento de los protocolos de seguridad y confidencialidad, la falta de puntualidad o asistencia injustificada, el uso indebido de recursos de la organización. Esto ya en realidad, les decía, es en términos generales, ya sea público o privado. Si tenemos normas internas, reglamentos internos, lo primero que uno debe de hacer es verificar qué es lo que dice tu norma interna, ¿no? Y eso va en relación a la iniciativa que tiene uno, que lo mencionábamos ya en la formación continua, y también el hecho de adaptarte y poder de ir insertándote un poco más en la organización donde te encuentres. Y eso amerita, obviamente, que te empapes de los documentos internos que debes de cumplir. Y la inobservancia de ello obviamente te va a perjudicar a ti y no solo a ti, sino también a tu centro de trabajo. Que incumplas protocolos de seguridad y confidencialidad, ya lo hemos dicho repetidas veces. La falta de puntualidad, la asistencia injustificada, o sea, hay casos y casos que a todos nos ha pasado, en realidad a todos, o sea, tampoco nos vamos a lavar las manos como Pilatos, pero injustificado tenemos que tener porque ahí ya se van haciendo una idea y sobre todo si es que es nuestra primera experiencia, ¿no? Si soy impuntual, si no asisto, entonces ya te toman o no te toman como serio en realidad. Ahí deja mucho que desear la responsabilidad, el compromiso, si eres camiseta o no. Entonces, si es que incluso estás en un periodo de prueba, olvídate. Ya es puntos en contra para ti, ¿no? Listo. Y bueno, las consecuencias en realidad son varias. Aquí de manera muy general, cuando pasa ese tipo de cumplimientos, tenemos a las sanciones disciplinarias, ¿no? Estas consecuencias va a tener mucho, mucho que ver con el grado de infracción o incumplimiento que el personal ha recaído, ¿no? O ha realizado. A ver, si son leves, en realidad, o sea, son sanciones disciplinarias, estamos hablando como una menor desde una amonestación verbal o escrita, ¿no? Em, Hay casos en que si reincides ya va subiendo un poquito más, ¿no? O también casos, va a depender mucho, vuelvo a repetir, de la inacción o el incumplimiento que ha sucedido, ¿no? Y puede haber también suspensiones temporales sin goce de haber, te pueden recortar el sueldo y ya si es un grado mayor, ya estamos hablando de despidos o destitución, ¿no? Eso es en el marco de sanciones disciplinarias en el sector público, ¿no? Los procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Los famosos PAT.
Ahora, también podemos hablar de consecuencias legales, ¿no? En el tema de los recursos, que habíamos mencionado aún más el tema delicado porque incluso puede llegar al tema penal. Y para el sector público, en realidad, todo servidor público está, puede recaer porque tiene responsabilidad civil, penal y administrativa. Ojo, entonces todos los que trabajamos en el sector público siempre tenemos muy en cuenta ello. Bien, ¿qué vemos en las consecuencias legales? Las demandas, los procesos judiciales por daños y perjuicios que podríamos haber causado, ¿no? Las sanciones penales, esto les precisaba, en casos de delitos como falsificación o malversación de fondos, y esto es tanto sector público o sector privado. Bien. Y obviamente el daño de la reputación, ¿no? La pérdida de confianza de clientes, usuarios, compañeros de trabajo. Ya estamos hablando ya de un mayor grado, ¿no? El deterioro de la imagen de la organización. Y otro punto también, el impacto en la productividad. Aquí podemos ver los retrasos en los procesos administrativos, la pérdida de eficiencia y calidad en el servicio. Bien, entonces creo que con ello ya estamos cerrando el tipo de consecuencias de incumplimiento que pueden haber eh, en el desarrollo de las funciones de un auxiliar en términos generales cuando inobservamos, ¿no? Obligaciones y deberes que tenemos que realizar. Y por último, es el tema de las medidas preventivas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque siempre hay algo por hacer, ¿no? Uno, capacitación continua. Es muy necesario. Ahí vas a actualizar constantemente normas y procedimientos, la formación en habilidades de atención al cliente, gestión de documentos. Ahí un cliché, habilidades blandas, es muy bueno seguirlo. Se los recomiendo a todos en realidad. Bien. Implementación de sistemas de control interno es muy necesario, sobre todo, bueno, en realidad en público y privado, ¿no? Ahí te va a establecer los protocolos claros y eficientes, supervisión y evaluación del desempeño, va a fomentar la ética profesional y la promoción de la ética y la responsabilidad, ¿no? Ahí vamos a ver fomentar una cultura organizacional basada en la integridad, el establecimiento de canales de comunicación para reportar cualquier irregularidad que pueda haber, porque el solo hecho, o sea, si tú ves y no dices, ojo, eres cómplice también, ¿no? Entonces, el callarse no es una salida. Entonces, el hecho de reportar, estás en realidad sumando para que se pueda erradicar esa mala praxis. Bien, y eso es parte de una medida preventiva. Capacitación continua, implementación de sistemas de control interno y la promoción de la ética y la responsabilidad. Bien, finalmente, consideraciones adicionales, va a ser fundamental que los auxiliares administrativos conozcan sus derechos y sus deberes. Derechos desde el inicio, desde su contrato. ¿Cuál es ese documento donde están tus labores específicas, tus condiciones, tus horarios y demás? Pero así como tienes derechos, también tienes deberes y ya lo hemos dicho a lo largo de esta sesión, ¿no? Las organizaciones deben establecer mecanismos claros para la prevención y sanción del incumplimiento funcional, ¿no? Y la transparencia y la rendición de cuentas son claves para evitar precisamente estos casos de corrupción o negligencia que son lamentablemente tan sonados en nuestro país. Bien, así que muchísimas gracias por su atención. No sin antes, un último consejo, hasta de un conejo, cuando nos den labores, un listado, no sé, de pronto en ciertos casos son semanales o quincenales y quizás nosotros lo podemos hacer un poco más rápido y ya lo hemos terminado antes de tiempo. Nunca por nunca te quedes de brazos cruzados en tu escritorio limpio. No, siempre tienes que mostrar la iniciativa, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Eso es fundamental en realidad y eso se ve.
y dice mucho del ímpetu que tú tienes para poder crecer y desarrollarte en cualquier centro de labores, ¿no? Porque esas personas que paran con el celular todo el día, ah, no, estoy trabajando, ya, en Facebook está trabajando, ya, en TikTok, ya, no, pues. Entonces, hay tiempo, creo, para todo, ¿no? Porque el centro de labores tampoco es que sea todo trabajo, trabajo, no, o sea, también tienes que compartir con el equipo, obviamente, ¿no? Pero si ya terminaste tus labores que te han asignado, siempre pide más. Y cuando uno pide más, aprende más, ¿no? Uno nunca sabe todo. En el error también está el aprender. Bien, y bueno, para cerrar, las felicitaciones del caso a todo aquel que desarrolla esta función tan importante, tan relevante. Todos hemos empezado, o por lo menos yo he empezado siendo auxiliar administrativo y gracias a Dios he tenido muy buenos mentores y también, en realidad, de todo, que me han ayudado a poder sobrellevar ciertas situaciones difíciles, pero nada fuera de lo común. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Estoy presta, doctor Reader, a las consultas que puedan haber. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. En estos momentos vamos a realizar la ronda de preguntas, pero tienen que tener activo su cámara. Ya saben, estimados colegas, si no, no doy pase a quien no tenga cámara prendida. ¿Ok? Doctora, justo aquí uno de los participantes me decía, si yo pido más carga laboral y cometo más errores, gracias. Ah, ya. A ver, si es lo último que acabo de decir. O sea, el hecho de que hayas terminado toda tu carga laboral no quiere decir que lo hagas rápido, rápido, rápido por hacer y ni siquiera lo hayas revisado. Un consejo, o sea, has terminado, digamos, es un ejemplo nada más, de mandar 5 correos a 5 direcciones y demás. Antes de hacerlo, revísalo 1, 2, 3 veces, ¿no? Si ya lo hiciste, perfecto. Si te has equivocado, aprendes de ese error, ¿no? Uno siempre, y aquí mira, el eslogan, donde quiera que estés, no pares de aprender. Uno no sabe todo, en realidad estamos para aprender, somos seres que estamos en constante aprendizaje, ¿ya? Y ahí, solicitar a tu jefe inmediato jerárquico de pronto, ¿no? Mira, he hecho eso, ¿puedes ayudarme quizás a revisarlo? O sea, no está de más, ¿no? Porque se supone que todo auxiliar administrativo tiene un superior jerárquico inmediato, ¿no? Y ahí quizás la persona con la que te dirija te va ayudando a reducir estos errores que tienes. Eso podría ser estimado. Muchas gracias, doctora Marilu. Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Doctora, ante todo agradecerle por su ponencia, por su tiempo. Mi consulta es la pregunta del millón, creo. ¿Qué diferencia hay entre asistente administrativo y auxiliar administrativo? Comentarle ante todo que una de mis carreras iniciales fue la carrera técnica de secretariado. En ese tiempo se llamaba secretaria ejecutiva y todavía el adicional era bilingüe, ¿no? Entonces, veo que muchas de las actividades, funciones del auxiliar administrativo tienen mucha similitud con todo lo que nos han enseñado, ¿no? En secretariado. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, gracias Marilu. Y justo fue una de las preguntas que arrojé al inicio, ¿no? A ver, ¿quién me dice la diferencia? Y mira, perdón que me entretuve tanto en la PPT y no sé si alguien me respondió, pero nada, vamos directo por la hora nos gana. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia que radica entre asistente y auxiliar administrativo es el nivel de responsabilidad. ¿Por qué? El auxiliar administrativo, y yo le he dicho, yo personalmente he empezado y todos los que hemos empezado en sector público, hemos arrancado como auxiliar administrativo, ¿no? O por lo menos en su mayoría, porque es precisamente donde tú empiezas a ganar experiencia, ¿no? En una determinada función, distintamente en el área donde te vas a desenvolver. Y el auxiliar administrativo, como lo hemos dicho durante toda esta clase, está en la parte operativa de toda el área, ¿no? Diferentes funciones que puede realizar. En cambio, el asistente administrativo tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Porque de auxiliar administrativo tú pasas a asistente administrativo y ya tienes
incluso más responsabilidad en las labores que te asignan. Otra diferencia que podemos ver también es que en su mayoría los jefes, los directores, los titulares, ¿no? Las cabezas, por así decirlo, de una oficina, de una dirección, siempre tienen un asistente en específico, ¿no? No es que tengan un auxiliar, sino un asistente específico porque hace la asistencia precisamente al director o al jefe y son ya funciones mucho más específicas y de mayor responsabilidad. Un ejemplo que yo ponía era el tema del manejo de los correos electrónicos, ¿no? Entonces, el auxiliar puede, si es que alguien se lo indica, ¿no? Pero normalmente quien hace esa labor de contestar incluso el correo del director o jefe es el asistente o quien maneja la agenda específica de las labores que va a realizar durante la semana es el asistente porque precisamente el nombre lo dice, ¿no? Asiste a una persona. En el caso del auxiliar, ya veíamos que denomina del latín auxiliare, ¿no? Auxiliar de una situación y es un poco más operativo y entrando en un lenguaje coloquial, estás ingresando recién a la cancha y estás ganando toda la experiencia posible. Entonces, ahí radica más o menos la diferencia en el tema de jerarquía, en el tema de responsabilidad y la función como tal. Espero haber absuelto tu consulta, estimada Marilu. Gracias, Marilu. Doctor Camilo, adelante, por favor. Ya saben, los que no se hayan matriculado pueden dejar su número de celular en el chat. Adelante, doctor Camilo. Gracias. Gracias María, por el pase. Doctora Valencia, buenas noches. Buenas noches ¿Cómo con todos. está? Estimado Camilo, buenas noches. Doctora, esto en relación a la diapositiva 28, que toca usted el tema de la inobservancia de las responsabilidades y deberes, cuando toca usted el tema, ha referido en este aspecto el error en la gestión de la historia clínica. Un Ajá. documento muy importante, muy trascendente. Ha referido solo error, ¿no? Con todo respeto. Esto, estaría también incluido el tema de la adulteración, de la corrección de la historia clínica, atendiendo incluso de que, de acuerdo a la experiencia, suele ocurrir de que los médicos, digamos, en caso de negligencia Ah, médica, sí. eh, ordenan, ¿no? Editar, corregir, manipular. ¿Qué opinión le merece este comentario, esta apreciación? Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Camilo, por tu pregunta. En realidad, en el tema del sector salud, como ya les manifestaba, a título personal considero que es eh, o define mucho la vocación de servicio porque hablamos de personas que adolecen, ¿no? Adolecen indistintamente la enfermedad o lo que pueda pasar. Pero sí, o sea, hay que ser directos y sin tapujos. En realidad, considero que hay muy frontales. Tenemos profesionales y profesionales y hemos visto casos, ¿no? De médicos, eh, vamos a decir, a ver, por recargada agenda, eh, porque no sé, no quisiera justificar en realidad, pero hemos visto muchos casos de negligencia donde lamentablemente hemos tenido víctimas, víctimas incluso mortales, ¿no? Y que entiendo yo también que han recibido las consecuencias del caso. ¿No? Entonces, cuando nosotros hablamos en esa diapositiva, la 28, ¿correcto? De los errores en la gestión de historias clínicas, obviamente me iba al del auxiliar administrativo en salud y no del profesional médico. Porque imagínate tú cargarle al médico esta responsabilidad también de maniobrar, ¿no? O de gestionar la documentación de una historia clínica. O sea, para eso hay funciones, tareas específicas. Y lamentablemente por eso les decía, si es que no todos llevamos nuestra función en específico como amerita, podemos causar precisamente que nuestros colegas, en el caso de sector salud, tenemos auxiliares, tenemos técnicos, tenemos enfermeros y los mismos médicos, ¿no? Si cada uno no realiza la tarea que se le atribuye como tal, podemos precisamente generar o traer consigo estas consecuencias incluso tan lamentables como es el tema de las víctimas por casos de negligencia, ¿no? Entonces, personalmente, creía yo, y lo vuelvo a ratificar,
que para ser un auxiliar administrativo en salud, más allá del conocimiento técnico que puedas tener, eh, va a radicar mucho esta vocación de servicio que puedas desarrollar, ¿no? Entonces, ahí sí, con mucha, mucha delicadeza, porque hemos visto también casos de injusticia, o sea, hay que decirlo, ¿no? Que no era responsabilidad del médico, pero como es el médico tratante, a él le machacamos todo. Pero ¿dónde estaba el auxiliar que debió realizar esta función que le correspondía? Por eso le decía que el contrato entre el empleador y trabajador tiene que ser claro y específico. Y ojo, que un auxiliar es un apoyo porque estás empezando. Hay un asistente, hay un administrativo incluso que se encarga de llevar a cabo este manejo de las historias clínicas, ¿no? Entonces, cada quien con la función que le toca realizar. Esa, en primera instancia, sería mi respuesta, estimado Camilo, y siempre agradeciendo tus consultas. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, a Hilder. ¿Cómo está, Hilder? Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Doctora, buenas noches. Mi consulta es si las prácticas profesionales pueden ser también consideradas como un auxiliar administrativo. ¿Cómo estás, Hilder? Gracias por tu consulta. No, las prácticas profesionales como un administrativo, no. ¿Por qué? Porque un practicante preprofesional o practicante profesional está precisamente en lo que dicen, está empezando, está aprendiendo y está a cargo de una persona en específico. Por ejemplo, en las entidades del sector público siempre hay un coordinador de practicantes, ¿no? Y no le podrías dar la responsabilidad o no podríamos equiparar un practicante con un auxiliar, porque el auxiliar ya es un trabajador, ya concluyó una carrera técnica o universitaria y ya está en la experiencia como tal, mientras que en las prácticas incluso hay convenios entre universidades, las entidades que están en etapa de formación, más no de experiencia como tal. Ahora, para el tema de la contabilidad, ya de experiencia, ya entramos a otro tema, porque Servir me parece que desde hace unos años recientemente está considerando como experiencia general cuando tú llevas tus prácticas, ¿no? Pero si vamos a la función que hemos desarrollado el día de hoy en la clase, no podríamos equiparar las funciones de un practicante a un auxiliar como tal. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta adicional. No han levantado su manito. Doctora Wendy, nuevamente muchas gracias por su capacitación y nos vemos en una próxima sesión de clase. Gracias. Gracias, buenas noches.